Bienvenidos una semana más a su programa de Voz Populi de actualidad. Ya saben que les traemos cada 7 días, todas las semanas, un tema que sea, yo creo, que les atraiga, que les interese. Verán, la semana pasada estuvimos con Tomás Gómez y yo al final les dije, no voy a traer nada de política la semana siguiente. Bueno, les dije una verdad a medias, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de economía, pero que tiene que ver mucho con la política. Vamos a hablar de esos fondos Next Generation que nos llevan a mal traer desde hace 3 años, su gestión, cuánto nos queda por pedir, etcétera. Esta semana el Gobierno, el Consejo de Ministros, aprobó la adenda, las condiciones a las que se compromete España para que nos vengan el resto, los 94.000 millones que nos tiene que dar la Unión Europea, una parte en transferencias a fondo perdido, 7.000 y pico millones, y otros 84.000 millones que son créditos a bajo interés, que España devolverá en el futuro, que nos tienen que venir en los próximos años. Esa adenda es muy interesante porque compromete hasta 18 reformas, entre otras las de impuestos, etcétera. De todo este tema, sobre todo de los fondos Next Generation, vamos a hablar con una persona, un especialista que sabe mucho. Él es profesor de la Universidad Católica de Ávila, del Máster de Economía Social, es economista, evidentemente, y es también asesor a tiempo parcial, como se suele decir, del Partido Popular para este tipo de asuntos. Santiago Sánchez, encantado de tenerle con nosotros. Pues qué tal, encantado, un placer de estar aquí contigo. Bueno, ¿qué le ha parecido la aprobación por parte del Consejo de Ministros de esta adenda con las condiciones que tendrá que cumplir España, es decir, este Gobierno y el que salga de las urnas el 23 de julio? ¿Qué le ha parecido? Bueno, lo que hemos visto esta semana es la aprobación en el Consejo de Ministros de la adenda, de un proyecto de adenda que conocimos en el mes de diciembre, que lo presentó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en una rueda de prensa después de un Consejo de Ministros, y que posteriormente explicó a los partidos políticos en la Comisión Mixta de la Unión Europea unos días después, el día 23. Sobre este proyecto de adenda el Gobierno llevaba mucho tiempo trabajando, llevaba desde el mes de julio del año pasado manteniendo reuniones con agentes sociales, con comunidades autónomas y con partidos políticos. En mi opinión, esta adenda tiene varias debilidades. La primera nace de este tipo de reuniones, es decir, de la famosa cogobernanza, porque la cogobernanza no es hacerse una foto. Cogobernanza significa compartir hitos, compartir objetivos, consensuar reformas y el contenido de aquello que se va a enviar y que nos va a comprometer como país de cara a la Comisión Europea. Y en ese proceso, que la ministra justifica como de diálogo, realmente no se ha compartido todo eso, por lo cual nace sin ese proceso de cogobernanza real y efectiva con el que debería de nacer para considerarse un verdadero plan país. Bien, desde ese momento que te comentaba inicial, de la presentación del proyecto, de la comunicación en la Comisión Mixta de la Unión Europea a las fuerzas políticas en el mes de diciembre, del 23 de diciembre, posteriormente nos han ido haciendo anuncios del envío de esta adenda en el mes de enero, posteriormente en febrero, posteriormente en marzo, se iba a enviar en abril, hasta que hemos llegado a un punto en el que con unas elecciones generales convocadas el Gobierno decide, sin, insisto, ese proceso de diálogo y de consenso de lo que debía ser una estructura de reformas y de cambios estructurales para el país, sin que nazca con ese consenso y se envíe a la Comisión Europea sin ese proceso previo que debería haber llegado para que de verdad pudiera enviarse con el respaldo del conjunto de la sociedad española. En esa adenda que compromete España, medidas que se compromete a tomar España, reformas para que vengan 94.000 millones, como les acabo de explicar, hay una serie de proyectos que todavía están por perfilar, pero que tienen mucho que ver con lo que se llama la economía verde, la descarbonización de España, de su economía, créditos para las viviendas incluso, para reformar y rehabilitar viviendas, tantas otras cosas, líneas de crédito que va a gestionar el ICO. Pero yo quería, antes de hablar de esto, que es futuro, el futuro, bueno, veremos qué nos depara, sobre los 37.000 millones que ha recibido ya España en 3 tandas y que, a decir de los expertos, tampoco es que estén, digamos, luciendo mucho. No hay una gestión muy determinada. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. ¿Somos peores gestores que otros países? ¿Qué nos pasa? Vamos por partes. Tenemos, por un lado, que separar lo que son el cumplimiento de los hitos y objetivos para los desembolsos semestrales, que es lo que nos lleva a obtener esos desembolsos de la Comisión Europea, los 37.000 millones que hemos recibido, de lo que es la ejecución de los compromisos que tenemos mediante inversiones y mediante reformas que se van gestionando a lo largo de todos estos meses. Bien. El proceso en el cual se realizan las inversiones tiene una parte muy territorializada
que se reparten fondos a las comunidades autónomas, se han repartido más de 20.000 millones a las comunidades autónomas, pero el proceso es tiene un trámite burocrático muy intenso y que evita la agilidad en la gestión de los fondos. De hecho, la Comisión Europea ha certificado que en el año 2021 realmente se han gastado 2.400 millones de euros, que eso es un 0,2 del PIB, es decir, un impacto nulo en la economía, y en este año 5.400. ¿Por qué llegamos a eso? Muy sencillo, porque el trámite es muy complejo y tiene muchos pasos. Me explico. A ver, repítame, de 37.000 millones se han gestionado ¿cuántos? Realmente pagos realizados 2.400 millones sí. en el año 2021, sí. 0,2 del PIB, y 5.400 millones gastados efectivamente, certificado por la Comisión Europea, en este año pasado 2022. O sea, unos 7.000 y pico millones de 37.000 que ha recibido España. Efectivamente. ¿Y el resto del dinero qué ha pasado con él? Está, podríamos decir, en vuelo, en trámite, en un proceso casi interminable. ¿Por qué? Para que entendamos cómo funciona, cuando se territorializan los fondos, las conferencias sectoriales de cada uno de los ministerios se reúnen con los consejeros del ramo de cada una de las comunidades autónomas y se les indican las cantidades que les corresponden a cada uno de ellos para realizar una determinada inversión por un periodo determinado y para conseguir un objetivo determinado, y no se pueden salir de ahí, independientemente de que esa inversión se ajuste a sus necesidades o no, las tengan cubiertas en su territorio o no. Pues hay casos en los que no se encuentra demanda para esas inversiones y a su vez, una vez que las comunidades autónomas reciben los fondos, tienen que proceder a realizar las licitaciones correspondientes, con lo cual el proceso no termina de arrancar nunca. O sea, hay un problema de rigidez del proceso en sí mismo, pero ¿esa rigidez la impone España o nos la impone una Unión Europea? Ese es el diseño que nosotros nos hemos dado a nosotros mismos y que el Gobierno, en su momento cuando diseñó el Plan de Recuperación y elaboró el Real Decreto Ley 36/2020, que por cierto se comprometió a tramitar como proyecto de ley y que muere con la legislatura y que podría haber servido para resolver algunos de los problemas que tenemos, ese diseño nos lo hemos autoimpuesto nosotros, que quizás no es el más idóneo para un país tremendamente descentralizado si se hiciera bien, porque las comunidades autónomas tienen experiencia gestionando fondos europeos durante una larga trayectoria, con lo cual sí conocen perfectamente la dinámica, además de que puedan cambiar algunas circunstancias que sean muy particulares de la gestión de estos fondos. Pero sin duda el canal burocrático impide que esto se haga de manera eficiente y que, insisto, y que incluso no encuentren la demanda que necesitan las comunidades autónomas para movilizar esos fondos, porque en sus territorios pues, puede ser que haya necesidades que ya estén cubiertas. Para que se aclare la audiencia, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando compareció en el Parlamento dijo que el sistema COFI, el sistema de gestión informática, vamos a decir así, la web o la APP, para entendernos en términos coloquiales, estaba activa y estaba funcionando. ¿Qué es lo que impide que un empresario no pueda pedir ayudas? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? Vale. La plataforma COFI es la plataforma de auditoría y control de estos fondos y la que tiene que servir para poder dar ese reporte a la Comisión Europea sobre qué cantidad nos hemos gastado, a dónde ha ido, para qué proyecto y quién es el beneficiario final. Por cierto, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Mónica Hohlmeier, está reclamando esta información, saber quiénes son y cuánto es el importe que ha llegado a los beneficiarios finales. La plataforma COFI debería haber estado en funcionamiento en noviembre de 2021 y incluso formó parte de los hitos que en un momento determinado la Comisión Europea nos dio por positivo, por validado, en algunos de los desembolsos previos, sin que estuviera realmente hecho y realmente operativa 100%. Ahora es cuando empieza a estar operativa esta plataforma y aún así está dando múltiples problemas de integración con la aplicación Minerva, que es la que tiene que controlar que no haya problemas de fraude. Es decir, partimos de un diseño informático complicado que dificulta la gestión, una transmisión de fondos para su licitación y territorialización compleja, con plazos cortos, yendo a lo que me comentabas de los empresarios, con convocatorias muy fragmentadas, y las pymes, los autónomos, no tienen la capacidad administrativa suficiente para poder estar pendiente de toda esta multitud de convocatorias en plazos tan reducidos y tan fragmentados. Las grandes empresas se encuentran más facilidades para eso. Y ese pequeño empresario, ese autónomo que no puede pedir, no tanto porque no sepa, sino porque no tiene tiempo de hacer múltiples gestiones, no tiene un sitio donde ir, no hay unas plataformas que le puedan ayudar, pregunto. La plataforma de convocatoria o donde pueden acudir a obtener información sobre las convocatorias y licitaciones del plan de recuperación es la que ha puesto el Gobierno, la del plan de recuperación, que es tremendamente compleja además para gestionar, no sé quién la ha diseñado, pero desde luego no está muy cercano a lo que es la realidad que viven los empresarios y la necesidad de información ágil y accesible sobre todo para llegar. Luego hay otros portales, etcétera, la Federación Española de Municipios y Provincias, etcétera, pero todas nacen de la fuente de base de datos que proporciona el Gobierno, con lo cual la principal referencia, y además así lo publicita el Gobierno, es la
la página web del Plan de Recuperación, donde tiene un buscador para poder acceder, pero insisto, si los requisitos son complejos, sobre todo en el ámbito industrial, si los plazos son cortos, pues es muy difícil que muchas veces de estas pequeñas y medianas empresas, uno, puedan conocer la licitación a tiempo, y dos, cumplimentar todos los requisitos y la burocracia necesaria para poder acceder a ellas. Una pregunta que le hago con intención al profesor Sánchez, que está con nosotros este sábado. ¿Los bancos podrían haber hecho de canalizadores? Sin duda. Se lo pregunto, esta pregunta tiene trampa, porque yo he almorzado recientemente con un presidente de un gran banco y decía, nosotros, si hay alguien que está capilarizado en el territorio español, somos la banca y las antiguas cajas de ahorro, que ahora se agruparon en otro tipo de entidades. Nosotros conocemos las demandas de todos los sectores y las necesidades, incluso podemos hacer de gestores, pero el gobierno no quiso desde un principio. Una falta de confianza, vaya usted a saber por qué. Entonces, ¿eso es así? ¿A usted le consta? Es correcto, es correcto. Es decir, la capilaridad del sector financiero es indudable en nuestro país, además un sector muy competitivo, y el conocimiento que tiene de la gestión también de otro tipo de subvenciones, como las subvenciones de la PAC, otro tipo de ayudas a las que pueden acceder las empresas a través de las entidades financieras, que las anticipan, incluso pueden pignorar las ayudas. Es decir, las entidades financieras tienen un amplio conocimiento para gestionar todo este tipo de ayudas, y hubiera sido una palanca tremendamente dinamizadora para que todas esas ayudas y esos canales burocráticos, desde el momento en el que tienes un reconocimiento de una concesión a tu favor, poder haber procedido a agilizar y anticipar la llegada de los fondos. Ha sido una oportunidad perdida durante estos 2 años y medio que ya llevamos, para poder haber aprovechado esa capacidad y ese conocimiento también de los perfiles de los clientes, es decir, para poder evitar situaciones de fondos que se pierdan en empresas que no tengan un proyecto viable. Es decir, las entidades financieras tienen absolutamente parametrizados a sus clientes y conocen perfectamente la viabilidad de los proyectos empresariales de las personas que forman parte de su negocio. ¿Esa información no la comparten con el ICO, que parece que está siendo el gran canalizador de todos los fondos? Bien, el ICO ha canalizado otro tipo de fondos anteriormente, ahora se le va a dar participación con la adenda al plan, y evidentemente hay una parte que va a pasar por las entidades financieras en colaboración con el ICO. La comunicación del ICO con las entidades financieras siempre ha sido muy fluida, el análisis de los riesgos los hacen las entidades financieras, y posteriormente el ICO lo que hace es validar esa información y proceder, si es necesario, pues a la concesión de la operación o de la ayuda, realmente al préstamo, que es lo que va a ocurrir con los fondos de la adenda. Estamos con Santiago Sánchez, que es profesor de la Universidad Católica de Ávila, economista, un gran experto en el tema de fondos Next Generation, y le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la propia naturaleza de esos fondos. Verán, en los fondos europeos, que tienen mucha tradición, llevan décadas, los fondos FEDER y otros, tienen una cosa que se llama el N+X años, es decir, si tú no has cumplido, tu país, España, cualquier otro país, la entrega de los fondos y no has invertido convenientemente, tienes una especie de prórroga de X años, 1, 2, 3 años. En el caso de los fondos Next Generation se diseñaron para que no existiera esa prórroga, es decir, si España no gasta en tiempo y forma los famosos 100 y pico mil millones que se aprobaron en 2020, podemos tener un problema, ¿no? Pues podemos tener un problema. De lo que se trata es de agilizar pues todo el procedimiento, y que esa barrera de agosto del 2026 pues no sea una barrera límite a partir de la cual perdamos los fondos. Lo que se trata es de movilizarlos, de que las inversiones, muchas de ellas, estén hechas, que toda la parte de ayudas esté adjudicada antes de la finalización de este año, del año 2023, más allá de que haya determinadas inversiones que ahora, con la adenda, con la modificación de algunos de los hitos, que todavía no los conocemos, pero sí que nos han anticipado que va a haber algunas modificaciones en cuanto a hitos y en cuanto a determinadas inversiones que, por las circunstancias de la pandemia, la inflación y los incrementos de los costes, especialmente de las materias primas, todo lo que tiene que ver con la construcción, esto que hablábamos de la eficiencia energética, es decir, ha complicado el entorno macroeconómico y genera que no se hayan podido avanzar lo rápido que se quería con determinadas inversiones. Esas a lo mejor se pueden prorrogar y estirarlas hasta final del periodo, hasta final del año 2026, pero los PERTEs, por ejemplo, eran los grandes proyectos industriales, los grandes proyectos tractores que han arrancado muy lentos, sí que hubieran necesitado a lo mejor pues disponer de un plazo mayor, de poder haber llegado al año 2028, pues para poder desarrollar las inversiones, porque son inversiones tremendamente fuertes, inversiones en el largo plazo y que llevan una serie de permisos previos y de requisitos para poder implementarlos, que no son sencillos, con lo cual pues podríamos haber hecho mucho más para agilizar todo esto. Deduzco que si gobierna Alberto Núñez Feijóo a partir del mes de julio, tendrá que darle una vista a la adenda que envía ahora la ministra Nadia Calviño a Bruselas. Intuyo de sus palabras que lo que van a hacer es básicamente agilizar todos los procesos para que no ocurra precisamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, que por una falta de gestión adecuada se nos quede dinero por el camino o se quede en Bruselas. Es así, ¿no? Mi opinión personal
es que una vez que, primero que el Gobierno debería haberlo negociado con la oposición y no comprometer en periodo electoral ya al país en una serie de hitos y objetivos, que no nace esta adenda con la legitimidad moral y política con la que debería de nacer estando en un periodo ordinario cuando lo hemos podido hacer antes. Bien, yo estoy seguro que el Partido Popular en este caso, no solo de ahora, sino desde hace tiempo, está trabajando para agilizar los mecanismos y para además dar seguridad y cumplimiento a todos los compromisos que tenemos como país. Vamos, no me cabe la menor duda, porque nos jugamos mucho. Es más, es que yo creo que un cambio político el 23 de julio lo que va a hacer es que podamos cumplir y solucionar muchos de los cuellos de botella y problemas que hemos tenido. Es decir, realmente lo que va a hacer es dar seguridad a que somos capaces de ejecutar de manera eficaz y deficiente el plan para lo que realmente está pensado, que es para incrementar nuestro potencial de crecimiento y para ser capaces de generar empleo estable. Ese es el objetivo último del plan y estoy seguro que lo va a hacer el próximo gobierno, espero. Llevamos casi un cuarto de hora de programa y hemos hablado de los famosos fondos Next Generation, que son en total, se diseñaron en 2020, acuérdense, época de pandemia, aquel Consejo de Ministros Europeos con Pedro Sánchez abanderando esa victoria en la que España, después de Italia, era el segundo perceptor neto, 134.000 millones, si no creo recordar mal, pero eso es dinero público y España es un gran país de casi 50 millones de habitantes que también necesita inversiones privadas. En 2022, España recibió 34.700 millones, y no estoy hablando de memoria, que es la segunda mayor inversión extranjera anual en 30 años. ¿España se está ralentizando ahora o no el tema de la inversión extranjera? ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿hay algo que funciona, no funciona? ¿Cómo está esto? Vamos a ver. Porque la economía aparentemente va como un tiro, o eso dicen las estadísticas oficiales. ¿Cómo está el tema? La economía va como un tiro, es relativo, es decir, vamos a pensar desde dónde venimos. Venimos de una caída muy profunda, cuando nos decían que íbamos a tener una V asimétrica, una recuperación en V asimétrica, y a recuperar rapidísimo el PIB inercial que nos hablaban en algunas gráficas, que ya no hemos vuelto a ver. Pero lo cierto es que no hemos recuperado los niveles de PIB prepandemia, estamos 0,2 puntos todavía por debajo, con lo cual, es decir, un crecimiento, yo hablaría más bien de rebote y de a ver si somos capaces de en el próximo trimestre, cuando salgan los datos de contabilidad nacional, poder estar ya por encima de los niveles de PIB prepandemia de 2019, es decir, el crecimiento relativo. 2. La inversión. La inversión venía debilitándose ya en el último trimestre del 2022 a nivel de contabilidad nacional, cuando nos presentan la información del PIB trimestral. Es cierto que se ha recuperado un poquito en el primer trimestre de 2023, poco, pero para mí hay un factor que es clave y es el de la inseguridad jurídica. Yo siempre hablo de que los entornos requieren tres requisitos. Uno, que sean predecibles, que los entornos macroeconómicos y de competitividad de las empresas... ¿Se refiere a los impuestos a la banca, a todo, patrimonio? Es decir, me estoy refiriendo a esa predecibilidad, es decir, saber cuáles son las reglas del juego a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel normativo, con una producción normativa de páginas en el BOE absolutamente disparatada, a que los entornos sean estables, es decir, las empresas necesitan certezas y saber que entra un gobierno, saber lo que va a hacer y que no te va a cambiar mañana esto que hablamos, la improvisación fiscal, una tasa nueva, llámese temporal, a las energéticas, a los bancos, es decir, también señalando enemigos cuando nos interesa, y que los entornos también sean competitivos, es decir, que el régimen de impuestos que tengamos en el país, de costes laborales, sean competitivos y que nos permitan que nuestras empresas, cuando salen a competir fuera, lo hagan en igualdad de condiciones al menos, si no mejor, que sobre todo las grandes industrias que compiten globalmente, que el resto de países que además están apoyando, Alemania, solo hay que ver el régimen de ayudas que ha tenido para su industria, Francia, Italia, es decir, España nos falta mucho por hacer, entre la improvisación fiscal, los cambios normativos, los incrementos de costes laborales, incrementos de impuestos. Es que tú le preguntas a un pequeño empresario y dices, oye, ¿usted está cumpliendo todas las normativas? Y te dice, creo que sí, pero con el creo, porque es que te las cambian tan continuamente que hasta a ellos les resulta complicado saber si están al 100% cumpliendo todos los cambios normativos que estamos sufriendo. El caso Ferrovial, cuando digo el caso me refiero al caso mediático, porque al final Ferrovial lo que hizo fue expatriar la sede central de la firma a Holanda, pero hubo, como ustedes saben, hace no tanto tiempo, hace un par de meses, una escandalera mediática, política enorme. ¿Nos ha hecho daño en términos de imagen internacional para esas inversiones que tanto necesita este país? Que se vaya una gran empresa, no que se vaya en términos de negocio, en términos de empleo, que no se ha ido. O sea, Ferrovial sigue manteniendo sus unidades de negocio en España y su empleo en España, pero que el hecho de que traslade su domicilio fiscal, su determinada parte de la dirección la traslade a Holanda, indudablemente nos hace daño como país. Y nos hace más daño, encima que se criminalice
al empresario o a la empresa. Eso sí que nos hace daño. El que se tache a los empresarios como capitalistas despiadados, como hemos llegado a escuchar, eso sí que nos hace daño. Y la inversión necesita seguridad jurídica y estabilidad. Y desde luego no persecución ni muchísimo menos al grupo empresarial. Tenemos que hacer todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es crear un país que sea amigable para emprender, para atraer inversión, para hacer negocios. Y el ejemplo más palpable es la Comunidad de Madrid, que además del efecto capitalidad es la principal atracción de inversión extranjera, o Andalucía, que el cambio que ha experimentado Andalucía en términos de inversión extranjera es tremendo. Es decir, sí, ahí tenemos ese Málaga, que es un clúster de inversiones inmenso, ¿no? Entonces sabemos cómo hacerlo. Que compite ya con Barcelona, no sé con Madrid, pero con Barcelona ya está compitiendo. Tenemos empresas punteras, tenemos talento. Además, la inversión extranjera, una de las primeras cosas que mira es que seas capaz de proporcionarle personal cualificado. Y tenemos universidades, tenemos ingenieros. Nos queda mucho por recorrer todavía con la FP, porque también los tejidos industriales, cuando hablas con ellos, te dicen: es que no encuentro soldadores, no encuentro carpinteros metálicos, no encuentro determinadas profesiones. ¿Pero por qué? Pues porque hay una distancia todavía que no hemos sido capaces de salvar entre lo que es la formación, especialmente con la FP, y las necesidades laborales que tiene la empresa. Si somos capaces de encajar esas dos patas, podremos solventar. Ahora mismo hay una gran cantidad de puestos vacantes y de oferta de empleo vacante que no se está cubriendo de este tipo de profesiones, y eso se corrige aunando formación con necesidades de empresa que vayan mucho más de la mano. Esa es la clave. No quiero acabar este programa que tiene ya saben ustedes que tiene una tasación de unos 20-25 minutos, porque tampoco queremos aburrirles, pero no quiero acabar esta cita con Santiago Sánchez, profesor de la Universidad Católica de Ávila y asesor del PP en materia de fondos y economía social, etcétera, sin preguntarle por eso que está hablando ya todo el mundo en vísperas de estas elecciones, los famosos primeros 100 días de Feijóo. No quiero que me cuente lo que va a hacer Feijóo, sí lo que haría usted si fuera el presidente del gobierno cuando llegue a la Moncloa. ¿Qué cambiaría de lo que está haciendo este gobierno? En materia de empresa, de inversiones, ¿qué cambiaría? Pues hay que cambiar bastantes cosas. Lo primero, la construcción de todo el conjunto de la sostenibilidad fiscal del Estado, de la estabilidad financiera del Estado, eso es lo primero que hay que asegurar. ¿Una reforma fiscal? Ya no una reforma fiscal, que también habrá que facilitar determinadas cuestiones, sino garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda que está disparada y descontrolada, con un volumen récord de 1,53 billones de euros, el 113% del PIB, el país que más ha crecido en ese porcentaje de deuda sobre el PIB entre el periodo 2019 y 2022, 15 puntos. Es decir, lo primero que hay que hacer es amarrar la sostenibilidad de las cuentas públicas, porque nos puede faltar, la factura ahora mismo que pagamos de intereses de deuda son 31.000 millones. La proyección, si no hacemos nada y no hacemos una gestión eficiente del gasto hasta el año 2026, esa proyección nos lleva a 46.500 millones de euros, lo que es una factura importante. Y el presupuesto es un marco finito. 46.500 millones de euros es probablemente lo que se gaste este país en educación durante un año, que es una auténtica burrada solo para pagar intereses de la deuda. Acabas de dar en la clave, es decir, el presupuesto es finito y lo que gastas en intereses de la deuda, en pagar y remunerar el servicio de la deuda, no estás destinando esos fondos a otras cuestiones que pueden ser tremendamente importantes para el país. Es decir, primero, la construcción del rigor en las cuentas públicas y ordenar las cuentas públicas. Y dos, acometer las medidas necesarias para hacer que este país sea mucho más dinámico, y eso pasa por flexibilizar el mercado laboral, evitar rigideces, todo el tema administrativo y simplificarlo y agilizar los trámites en la administración. No es posible que inversiones de cientos de millones o de miles de millones, como además queremos atraer con los fondos europeos, estén pendientes de determinados permisos durante muchos meses. No nos podemos permitir ese lujo cuando hay empresas que están saliendo precisamente a otros mercados como Estados Unidos, donde tienen tremendas facilidades y un programa de ayudas que les hace muy atractivo acudir a otros países a invertir. Con lo cual hay que cambiar el marco fiscal, hay que hacer mucho más amigable la relación entre el ciudadano y la empresa con la administración a través de esa simplificación burocrática y eliminar rigideces, trabajar por de verdad tener un mercado único en este país y sobre todo fomentar un espíritu emprendedor y una cultura emprendedora que también nos hace falta mucho en este país, y reconocer la función que tienen los empresarios. La verdad que hay que hacer muchas cosas, pero desde luego para mí el pilar fundamental sobre el que se sustenta todo lo demás es la sostenibilidad de las cuentas públicas y la seriedad en la gestión. Esto no va, es decir, gestionar no va de eslóganes, de decir yo es que gestiono mejor. La gestión se mide por los hechos y por los resultados, y ahí están. Es decir, y lo que tenemos que tener son gestores que sean eficaces y eficientes, y en mi opinión, si algo representa a Alberto Núñez Feijóo por su experiencia anterior, es la solvencia, sin duda alguna. No quiero acabar sin repreguntarle, ahora que me ha traído a colación,
¿Qué opinión tiene de Nadia Calviño? Porque venía, vamos a ver, Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, venía con una pátina, la trajo Pedro Sánchez hace 5 años a España, venía de la Unión Europea, es directora general de la Unión Europea y venía con una pátina de, bueno, Nadia Calviño viene a poner orden en las cuentas. ¿Usted cree que lo ha logrado? Para mí Nadia Calviño es una de las grandes decepciones de este gobierno, porque efectivamente venía con un prestigio importante por su carrera profesional, pero mi sensación es que no ha sido capaz ni de dinamizar la economía, ni de... Ella es la presidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, es decir, de coordinar correctamente todas las áreas económicas del gobierno. Yo creo que no lo ha hecho. También la composición de este gobierno de 2 partes o 3... Con un Podemos que evidentemente le ha dado tanta guerra a un partido socialista, pero bueno, ahí están los resultados electorales del 28M. Es su labor como presidente de la Comisión Delegada coordinar todo eso, y yo creo que los resultados son los que son. Si tenemos problemas con la deuda pública, tenemos problemas con el déficit público, tenemos un mercado laboral con contratos cerilla, no puede ser que en el mismo mes del año, en el mismo mes natural, se firmen más de 44.000 contratos, o que desde el inicio de la reforma laboral se hayan firmado más de 504.000 contratos en el mismo mes, por el mismo grupo de personas. Es decir, firmar desde el inicio de la reforma laboral hasta ahora más de 504.000 contratos dentro del mismo mes natural es un disparate, te da la medida del grado de contratación temporal, aunque tenga otra nomenclatura, que tenemos en el país, y eso tampoco lo hemos afrontado. Es decir, yo creo que hay muchas lagunas que todavía quedan pendientes y que desde luego ella, que es la coordinadora de toda esa económica, no ha sabido dirigir o afrontar correctamente. El mercado laboral da para otro programa con el señor Sánchez, que está invitado evidentemente a volver a Voz Populi, porque bueno, su voz es muy interesante, después ya de las elecciones del 23 de julio y ya que gobierne quien los electores y los españoles decidan, ustedes. Santiago Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, un placer, encantado. Y a todos ustedes, pues nada, quedan emplazados al sábado que viene. Ya no me comprometo a decirles si va a ser político o económico el programa del sábado, porque va dependiendo en función de la actualidad, ya saben. Ahí están ustedes y aquí estamos nosotros y les llevaremos lo mejor de la semana.